En un ratito nada más vamos a charlar con Daniel Artana la economía de hoy y la que viene, la de los próximos meses, a ver cómo nos va a ir en el bolsillo, si no va a doler tanto como esta primera mitad del año o por ahí afloja un poquito. Ahora picado fino, director. Let me take a selfie. A ver, consejo de Carlos a Cristina. ¿Qué Carlos? ¿Y qué otro Carlos puede haber que Carlos? Y Cristina es Cristina. Escúchalo. Estuvo 12 años en el gobierno, pero ya pasó. Primero tiene que preocuparse por cómo lo rompí, y después reintegrarse al mundo de la política. Visita al Papa de la familia Menem. Y en Radio La Red esta conversación donde Carlos Menem decía esto, que Cristina se preocupe por Comodoro Pi, que su tiempo ya pasó, que después ver cómo se reintegra al mundo de la política. Aparece la historia del propio Menem, ¿no? Que después de irse del poder, no 12 años, pero sí 10 años y medio, pasó por Comodoro Pi, pasó un tiempito detenido, usted recordará, en la quinta de su amigo Bostanián, y después se reintegró al mundo de la política, aliándose al kirchnerismo y llegando como senador por la minoría en La Rioja. Hoy es senador nacional. Digo, un tipo que pasó por ahí entiende, sabe, vislumbra cómo es el camino para los que vienen atrás. Digo, la señora puede tener más o menos simpatía por estas palabras de Carlos, pero mejor que las escuche. ¿Por qué no? Otro que habló, y esto tiene que ver con radicales que están calientes como una pipa, es Ernesto Sanz. Escuchen lo que dijo. Yo todavía lo leí en una nota que publicó hablando de la diferencia entre la ciencia y la magia, ¿no? Él era la ciencia y supuestamente los políticos somos la magia, ¿no? Los políticos somos los que salimos a la calle, olfateamos y decimos las cosas no están bien, pero claro, como no tenemos encuestas, lo nuestro es magia, somos casi curanderos y lo de él es ciencia. Bueno, muchas veces por seguir la ciencia de él este gobierno se ha equivocado. Hablaba Ernesto Sanz, que es un hombre cercano al presidente Macri, que el presidente escucha. Algunos dicen que lo escuchaba más hace un tiempito que ahora, pero Sanz hablaba de Durán Barba, que es una especie de la bestia negra de los radicales y de los que creen que la política es solamente como ellos la conocieron hasta hoy. También Durán Barba cree que la política es solamente como él la conoce desde el 10 de diciembre. Qué sé yo, son mundos que sería bueno que empiecen a buscar la manera de articularse, porque si no un día chocan entre ellos y los que vienen detrás pasan de largo. Ojo, ojo al tiro. Sanz dijo estas cosas de Durán Barba. Los radicales piensan esto del estilo político del gobierno. Dicen que el gobierno está haciendo las cosas bien en general, pero que falla en la política. Los radicales están enojados, pero digo, habla mucho, a la hora de los bifes la sangre no llega al río, porque esta semana, por ejemplo, acordaron en la provincia de Buenos Aires, nada menos, que el próximo presidente del radicalismo va a ser el vicegobernador de María Eugenia Vidal. Se llama Daniel Salvador, había perdido la interna la última vez y ahora, sin interna por acuerdo, es el vicegobernador, va a ser el presidente del Partido Radical en la provincia. Un hombre de Ricardo Alfonsín, vicepresidente, y un hombre de Sanz, Maxi Abad, un joven dirigente de La Plata, va de secretario general. Así que los radicales por ahora patalean a la hora de hablar, pero a la hora de acordar y de alinearse con el gobierno del que son parte, se están alineando. Ojo, mejor no tentar mucho al demonio. Otro tema, mañana se reúne el Comité Central Confederal de la CGT. De ahí que va a salir, todo indica que va a salir un mandato para que la conducción, el Consejo Directivo de la CGT y el Triunvirato Daer Smith Acuña, que conduce ahora a la CGT unificada, tenga la potestad de fijar un paro antes de fin de año probablemente, pero no le van a poner ni fecha ni el modo del paro, le van a dar la posibilidad. ¿Qué significa esto? Que el triunvirato va a tener la posibilidad, o va a tener ese mandato como un elemento fuerte a la hora de sentarse y seguir hablando con el gobierno, porque el diálogo no se interrumpió nunca. Hace un rato hablábamos con Mario Quintana, la Iglesia está poniendo su parte, le dijo ya a la CGT, y fue público, que extreme las medidas, que extreme el diálogo y que extreme las medidas, la búsqueda de medidas de acuerdo antes de ir a un paro nacional.
La CGT dice si ponen un hueso arriba de la mesa, puede ser. Dicen que quieren hablar con Macri. Algo va a haber quizás en el recorrido de acá al mes que viene para que ese mandato que mañana le dan a la conducción de la CGT para que llame un paro, y sería un paro pasteurizado, tranquilito, un día de descanso en casa, ni siquiera llegue a concretarse. ¿Será así o no? Es un termómetro que hay que seguir día a día. Por ahora, CGT y gobierno están hablando todo el tiempo. Venimos en minuto y medio para hablar con Daniel Ertana. Mercedes-Benz, Argentina. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Junto al mar, las cataratas, montañas, ríos y en modernas ciudades, nuestros hoteles le dan siempre la bienvenida. Sheraton Argentina. Estamos realizando obras para un servicio de calidad que te llegue a vos. Edesur. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sí al 98% de cloacas. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. A nuestra provincia llegaron las obras. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Estampa, restaurante italiano. Auspició este programa Banco Provincia. Daniel Ertana en Código. Uno dice, es el director de Fiel, ¿no? Que es economista jefe. Economista jefe de Fiel. ¿Qué me dice hoy un amigo? Me dice, mira, vas a hablar con Ertana, lo que piensan como él y lo que piensan distinto, todos lo respetan porque dicen es un tipo muy serio, aunque no estés de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Es bueno que los que no piensan igual, porque esto me lo dijo uno que no pensaba igual, bueno, diga eso. Bueno, que muchas gracias. Si nos están mirando, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el Producto Bruto cayó 3,4 en el segundo trimestre. Horrible. Horrible. Peor de lo que esperábamos todos, te diría. Ahora el gobierno dice que esto está saliendo, que hay 5.000 puestos nuevos en la construcción, que paró la inflación y que ya no va a subir, que la tarifa mucho no va a incidir porque al final la Corte le ayudó a salir de la ciénaga en la que se había metido. ¿Qué va a pasar con la economía de acá para adelante? De acá digo acá a fin de año, porque fue muy malo lo que vino hasta ahora. Sí. A ver, el primer semestre fue malo y los primeros 9 meses van a ser malos también. El tercer trimestre no va a dar bien. Que estamos ahora. Este que estamos viviendo ahora, julio, no tenemos agosto, datos. Sí, julio, agosto lo que se sabe es malo. Fue malo en industria, fue malo en construcción, fue malo, hay datos que llegan hasta julio nomás, en el caso de supermercados o shopping center, pero también fue malo. Con lo cual el tercer trimestre no va a dar bien en actividad económica. En inflación sí ha mejorado mucho. Desde mediados de julio la inflación ha caído bastante y yo te diría que lo que hay que mirar, que es lo que se llama la inflación núcleo, cuando uno saca el efecto de las tarifas y saca el efecto de los productos estacionales, que a veces te juegan a favor, a veces te juegan en contra. Esa inflación núcleo está ahora alrededor, el mes pasado a 1,6, 1,7, en lo que va de septiembre nosotros nos está dando abajo de 1,5. Eso es menos de la mitad de lo que hubo en el primer semestre del año. O sea, no es el 0% de inflación o el 0,5%, pero es una baja muy significativa respecto a lo que hubo en el primer semestre. Para adelante, yo creo que, si vos me preguntás el año que viene, yo te diría la economía, por varias razones, es casi seguro que va a reactivar. El último trimestre va a depender de algunas de estas razones. Van a estar, otras no. Por lo tanto, está más vidrioso. Nosotros tenemos la impresión de que sí va a empezar la recuperación en el último trimestre del año, pero yo te diría con más seguridad para el año que viene. Y cuando vos mezclás la política con la mirada sobre que la sociedad, no la política, la economía con la mirada sobre la sociedad que recibe los efectos de esa economía,
¿Qué escenario social ves de acá a fin de año? Ya, yo creo que la inflación en baja ayuda a la tranquilidad, porque es cierto que la inflación es el impuesto más regresivo de todos y en general lo sufre la gente que no puede defenderse, que es quien, el que tiene un trabajo informal, que tiene mucho ingreso en efectivo, que se mueve pucherea, por decirlo de alguna manera, la inflación lo complica mucho. Más allá de que el gobierno o el anterior lo asistieran con planes sociales o con alguna ayuda, lo complica. Esa baja de la inflación le debe dar cierta tranquilidad. Para el trabajador formal, también es cierto que la baja de la inflación y al jubilado también lo ayuda porque en parte los salarios y las jubilaciones sobre todo vienen calculadas con la inflación pasada. Entonces como se te baja la inflación de la forma que está bajando... Vos cobraste la inflación que pasó y la plata la tenés con la inflación nueva. Mirá los jubilados, por ejemplo, va a tener un aumento de casi 15% y la inflación en el próximo semestre, desde que sería septiembre, bueno, lo que dé el semestre, septiembre hasta marzo, va a ser 10%. Entonces... vas a tener una mejora exactamente al revés de lo que se vivió en la primera parte del año. Entonces se va a sentir cierto alivio que debería contribuir, aun cuando la situación no esté bien, porque yo creo que lo que va a demorar, siempre pasa que cuando la actividad cae, el empleo cae un poco después. Cuando la actividad levanta, el empleo levanta un poco después. No vas a tener mucha creación de puestos de trabajo en los próximos 4 o 5 meses, digamos, y eso... bueno, va a generar todavía cierta zozobra en la gente. Mi impresión es que a medida que se vaya consolidando la reactivación, va a empezar a haber un poquito más de tranquilidad, pero eso, vos me preguntaste de acá a los próximos 3 meses, es todavía más opinable. No el año que viene, ¿el salario vos crees que recupera? Sí. Pues sí, crece la actividad económica el año que viene, ¿el salario recupera el año que viene? Debería recuperar más o menos lo mismo que lo que crezca la actividad. Es decir, yo te diría el salario... debería recuperar el año que viene no menos de 3 puntos por encima de la inflación. Con lo cual volveríamos al salario. El gobierno incluso está planteando un poco más en el presupuesto para los empleados públicos. Sí, hablan de salario real más alto. Pues sí, hablan de 25 contra una inflación promedio de alrededor de 20, estás hablando de una mejora... ¿Y ahí volvería el salario a los niveles de cuándo? ¿Principio del 2015? Yo te diría que no recuperás todo lo que se perdió este año. Es cierto que la cuenta esa no está hecha con las medidas compensatorias que hablaba Mario Quintana, que a algunos le han tocado, otros no. Tenés asalariados de ingresos por arriba de lo que era el mínimo imponible anterior, que la suba del mínimo imponible le dio un margen. Tenés los programas de asignaciones familiares y otros que mencionó el secretario. Bueno, tenés distintas cosas que hay personas que le pueden haber permitido evitar la caída del salario real. Lo que sí es interesante marcar es que la caída del salario real, cuando vos mirás nada más el salario, sin computar todos estos adicionales que hubo este año, es menor que la que tuvo la caída del salario en el año 2014. Que fue el año de Kicillof y la devaluación de enero. La devaluación de fábrica de Kicillof, y los gremios se la bancaron y el año siguiente recuperó ni siquiera todo, una parte, ¿no? Bueno, los gremios la verdad que también se la están bancando. Bueno, ¿no? estaban hablando de paro, qué sé yo, si lo van a concretar, como dijiste vos, todavía están veremos. Todavía están hablando. ¿Y las inversiones cuándo? Porque uno dice, Macri fue al G20, bárbaro, genial. Vino el foro de inversiones, fantástico. Fue a las Naciones Unidas, más allá de la patinada con Malvinas, le fue bien en términos de lo que Macri iba a buscar, poner a la Argentina como un país en el que se puede creer en su previsibilidad. Ahora, de invertir ni hablemos todavía. Y si mirás los datos del segundo trimestre, la inversión cayó más que el PBI. Claro. Que también es natural cuando la inversión tiende a amplificar el ciclo. Mi impresión es que va a recuperar la inversión. ¿Por qué te digo que eso también es casi seguro cuando la economía levante un poco? Porque la verdad que la inversión del final del kirchnerismo, y obviamente eso continúa este año, es bajísima. A precio... Está tan abajo que solo puede ir para arriba. Bueno, pues siempre se puede seguir cayendo, pero digo, cuando la economía organizándose un poco, con el cambio de señales hacia el sector privado que ha intentado hacer el gobierno, a mí no me sorprendería que la inflación mejore el próximo año y medio, 2 años, un par de puntos del PBI, que es mucha plata. Entonces yo creo que la inversión va a recuperar. Ahora, el gobierno me parece que ahí fue muy optimista y en realidad ahora tienen un discurso más realista. O sea, vos tenés gente que reacciona rápido porque ya tenía los proyectos en carpeta. Bueno, eso son pocos. Después tenés gente que reacciona rápido porque no depende de un accionista, una casa matriz, el sector agropecuario. Le cambiaste la regla de juego y ahí la inversión subió. No sé si todo lo que va a subir, tenía que haber subido, pero subió. Y después tenés proyectos que desde que se anuncian hasta que se concretan, capaz que pasan 3 años porque vos tenés que hacer, si es una fábrica nueva, por decirlo de alguna manera, tenés que conseguir los permisos, tenés que hacer la obra civil, después poner las maquinarias. No es una cosa que se resuelve de un día para otro. Traigo la plata y ya está. No es así. Desde el momento que decidís la inversión, para lo cual hay todo un proceso previo, hasta que se produce la primera tonelada de algo, pasa un tiempo. Igual vos vas sintiendo el efecto, ¿no? Bueno, por ahí el gobierno, lo que vos decís, pasó del discurso optimista, que es el discurso de una campaña,
donde todo es promesa, un discurso realista, más duro, que es el discurso de te tocó gobernar. Bueno, yo digo, al principio fueron optimistas en muchas cosas. Fueron optimistas con el programa fiscal, pues fueron vinieron optimistas con la arrastrando el inflación, optimismo fueron de la optimistas campaña. por eso. Yo creo que eso está bien que el gobierno tampoco te va a pintar todas pálidas, ¿no? Pero el gobierno tiene que ser más balanceado, porque si no te la cobran. La opinión pública te la cobra. Después te están diciendo, ¿cuándo viene el segundo semestre? Y no vino, y la inflación a 25 y fue mucho más. En definitiva, preferible ser más cauto en los pronósticos. ¿Vos ves al gobierno dispuesto a que si las cosas le funcionan, la economía levanta, iniciar un programa de transformación en serio en la Argentina, corregir los desequilibrios del Estado, que uno cree que está en el origen de los males inflacionarios y de ineficiencia, etcétera? Mira, yo creo que acá hay deficiencias de todo tipo en la Argentina. Son muchos años de populismo. Tenemos deficiencia desde que tenemos un Estado muy grande y muy ineficiente, probablemente con exceso de empleados públicos, probablemente con exceso de jubilados para lo que los aportantes pueden sostener, que eso, bueno, será un mal que arrastraremos durante muchos años. Y después tenés carencias en términos de lo que te hace a la productividad. Tenés problemas de infraestructura, tenés problemas de calidad de la educación, tenés problemas de costos internos que son altos. El gobierno en algunas áreas está avanzando. Yo diría, por ejemplo, tenés lo de la ley de telecomunicación, la de la ley de permitir que los cables compitan con las telefónicas y viceversa, eso me parece una cosa útil. Después tenés cosas que para mí han sido retrocesos muy importantes. Por ejemplo, la ley de autopartes. Yo no la entiendo, la ley de autopartes. Es de una generosidad fiscal que me hace acordar a la época de las promociones industriales. Totalmente innecesario. O sea, donde gran parte de la mejora del contenido nacional en hacer un auto lo vamos a poner nosotros como contribuyentes. Entonces yo creo que van mezclando. Me parece que también la recesión los condiciona, y el saberse que es un gobierno que no tiene toda la fuerza política por estar en minoría en las dos cámaras, también lo condiciona. Pero además, en definitiva, se trata de un cambio en esto cultural que lo tiene que acompañar el resto de las fuerzas políticas, porque cuando vos hablas de reformas estructurales, normalmente tenés determinadas áreas donde vos tenés cierto consenso como nación que tratás de lograr determinadas cosas. Los programas de crecimiento exitoso no dependen de la impronta de un gobierno y que venga el otro y de todo vuelta para atrás. Y acá el problema que tenemos es que lo que venía de antes no lo podés compartir porque era un populismo muy bajo, de vuelo corto, que necesariamente iba a terminar en un problema. Entonces tenés que construir una cosa nueva. Ahora, cuando te vienen dando a esta sociedad dosis y dosis de populismo, le cuesta a la sociedad hacer ese cambio cultural. Yo creo que lo está haciendo. Quizás soy demasiado optimista en eso, pero me parece que para poder hacer la transformación va a llevar algún tiempo. Igual el gobierno, algunas cosas, como te dije, está avanzando, en otras me parece que no tanto. Y van a necesitar el cambio estructural que no solo el gobierno, sino que las otras fuerzas políticas productivas se comprometan en Sí, yo diría que hay ciertas cosas que vos decías, 4 o 5 temas donde vos no deberías dejar el oportunismo político y la discusión política de lado. En algunos hay, por ejemplo, yo creo que en el narcotráfico seguramente se van a poner de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico. Después, si alguien sabe cómo hay que hacer eso, yo no lo sé, pero digamos, es otra historia. Pero te quiero decir que en materia económica yo veo a veces mucho el oportunismo, la declaración de Massa de suspender las importaciones por 120 días, después lo cambiaron. No es de un líder que quiere ser presidente eso. Gracias. A vos, Julio. De acá nosotros vamos a cerrar el programa repartiendo premios como cada jueves a la medianoche. Director, si hay medalla de oro, tenga a bien ponerla, por favor. Fíjese quién es este señor. Se llama Javier Corcuera. Fue el moderador de la audiencia por la tarifa del gas. La audiencia pública que fue viernes, sábado, domingo en la Usina del Arte y en 8 teleconferencias simultáneas. Creo que hubo 377 oradores, 30 horas de sesión. Corcuera venía con experiencia de audiencias públicas en la Ciudad de Buenos Aires, por el Metrobús, por distintas cuestiones. Esto tenía una dimensión distinta y un eco político y social muy diferente. La verdad, quienes seguimos tramos de la audiencia pública vimos que el señor Corcuera se desempeñó con firmeza, con respeto, se hizo el enojado cuando tenía que hacerse el enojado, se preocupó porque todos pudieran hablar y al final la audiencia casi no fue noticia de tan normalita que pasó. Este señor Javier Corcuera, moderando de una manera impecable, tuvo mucho que ver. Así que muy merecida la medalla de oro esta semana para él. La de plomo, por favor.
Y ahí está. Este señor se llama Julio Pereira, es el intendente de Florencio Varela. Hace 24 años que es el intendente de Florencio Varela. Hasta que lo invocó Lilita Carrió con una denuncia por enriquecimiento ilícito. Dice que no puede justificar el ritmo de vida que lleva según los ingresos que declara. La cuestión es que le allanaron la intendencia esta semana, buscando documentación acerca de el modo en que el señor Pereira lleva la gestión en la comuna de Florencio Varela, y atrás de eso, hoy, un fiscal lo imputó por enriquecimiento ilícito, por exacciones ilegales, coimas, soborno, fraude al Estado. Le van a abrir una investigación seguramente, lo denunció Lilita, y Pereira, después de 24 años al frente de Florencio Varela, hoy le ve la cara a la medalla de plomo. Papito querido. Música, que viene Pinocho. ¿Para quién es este Pinocho? Y sí, señor, ¿qué va a hacer? Mauricio Macri, presidente de la Nación, le fue bárbaro en Naciones Unidas. Hizo un buen discurso, lo que se esperaba de él, lo aplaudieron. Tuvo reuniones privadas con dirigentes, con Clinton, con Obama, con Matteo Renzi, el presidente italiano, con las autoridades de la comunidad judía. Le fue fantástico, pero con Malvinas metió la pata. Dijo la palabra que no tenía que decir, dio a entender, o se pudo entender, que le había dicho a la nueva primer ministra británica, Theresa May, que había que hablar de la soberanía. Todo un enredo del cual tuvo que sacarlo primero la canciller Malcorra y después el propio presidente Macri diciendo no, de soberanía no hablé con la señora May. Patinada fea, que además de sobreinterpretaciones periodísticas y del picnic breve que se hizo la oposición, lo dejaron a Macri un poquitín desacomodado después de haber tenido un buen paso por Nueva York. Así que por la patinada de Malvinas nos preguntamos, qué sé yo, ¿cuándo fue que se dijo la verdad? ¿Que habían hablado incluso de hablar de soberanía o cuando habían hablado de hablar? No queda claro. Medias verdades o medias mentiras. Pinocho para el señor presidente, con el mayor de los respetos. Nosotros nos encontramos en una semana en Código. Chau.